Lluvia de bendiciones, queridos hermanitos, queridas hermanitas de santateresitaradio.com. Bendiciones a todos los que nos acompañan a través de la radio, a través de sus celulares o dispositivos móviles. Como siempre, les invito a que se registren en nuestra comunidad católica orante para que puedan compartir con nosotros en el chat en línea. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan a través de nuestra aplicación, buscándonos como santateresita.radio. Y un saludo muy cordial y especial a la comunidad de locutores que prestan su voz y su corazón para que estas lectios se hagan realidad. Continuamos en este domingo con la lectura continua de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor, del Santo Padre el Papa Francisco, sobre el amor en la familia. Numeral 126. En el camino conviene cuidar la alegría del amor. Cuando la búsqueda del placer es obsesiva, nos encierra en una sola cosa y nos incapacita para encontrar otro tipo de satisfacciones. La alegría, en cambio, amplía la capacidad de gozar y nos permite encontrar gusto en realidades variadas, aún en las etapas de la vida donde el placer se apaga. Por eso decía Santo Tomás que se usa la palabra alegría para referirse a la dilatación de la amplitud del corazón. La alegría matrimonial, que puede vivirse aún en medio del dolor, implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de descanso, de sufrimientos y de liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de molestias y de placeres, siempre en el camino de la amistad que mueve a los esposos a cuidarse. Se prestan mutuamente ayuda y servicio. Numeral 127. El amor de amistad se llama caridad cuando se capta y aprecia el alto valor que tiene el otro, la belleza, el alto valor del otro, que no coincide con sus atractivos físicos o psicológicos, nos permite gustar lo sagrado de su persona, sin la imperiosa necesidad de poseerlo. En la sociedad de consumo, el sentido estético se empobrece y así se apaga la alegría. Todo está para ser comprado, poseído o consumido, también las personas. La ternura, en cambio, es una manifestación de este amor que se libera del deseo de la posesión egoísta. Nos lleva a vibrar ante una persona con un inmenso respeto y con un cierto temor de hacerle daño o de quitarle su libertad. El amor al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado de su ser personal, que existe más allá de mis necesidades. Esto me permite buscar su bien también cuando sé que no puede ser mío o cuando se ha vuelto físicamente desagradable, agresivo o molesto. Por eso, del amor por el cual a uno le es grata otra persona, depende que le dé algo gratis. Numeral 128. La experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivos sensibles. La mirada que valora tiene una enorme importancia y retasearla suele hacer daño. ¿Cuántas cosas hacen a veces los cónyuges y los hijos para ser mirados y tenidos en cuenta? Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos. Eso es lo que expresan algunas quejas y reclamos que se escuchan en las familias. Mi esposo no me mira,
Para él parece que soy invisible. Por favor, mírame cuando te hablo. Mi esposa ya no me mira. Ahora solo tiene ojos para sus hijos. En mi casa yo no le importo a nadie y ni siquiera me ven, como si no existiera. El amor abre los ojos y permite ver más allá de todo cuánto vale un ser humano. Numeral 129. La alegría de ese amor contemplativo tiene que ser cultivada, puesto que estamos hechos para amar. Sabemos que no hay mayor alegría que un bien compartido. Da y recibe. Disfruta de ello. Las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad de los demás, en un anticipo del cielo. Cabe recordar la feliz escena del film La fiesta de Babette, donde la generosa cocinera recibe un abrazo agradecido y un elogio. ¿Cómo deleitarás a los ángeles? Es dulce y reconfortante la alegría de provocar deleite en los demás, de verlos disfrutar. Ese gozo, efecto del amor fraterno, no es el de la vanidad de quien se mira a sí mismo, sino el del amante que se complace en el bien del ser amado, que se derrama en el otro y se vuelve fecundo en él. Numeral 130. Por otra parte, la alegría se renueva en el dolor. Como decía San Agustín, cuanto mayor fue el peligro en la batalla, tanto mayor es el gozo en el triunfo, después de haber sufrido y luchado juntos. Los cónyuges pueden experimentar que valió la pena porque consiguieron algo bueno, aprendieron algo juntos, o porque pueden valorar más lo que tienen. Pocas alegrías humanas son tan hondas y festivas como cuando dos personas que se aman han conquistado juntos algo que les costó un gran esfuerzo compartido. Numeral 131. Quiero decir a los jóvenes que nada de todo esto se ve perjudicado cuando el amor asume el cauce de la institución matrimonial. La unión encuentra en esa institución el modo de encauzar su estabilidad y su crecimiento real y concreto. Es verdad que el amor es mucho más que un consentimiento externo o que una especie de contrato matrimonial. Pero también es cierto que la decisión de dar al matrimonio una configuración visible en la sociedad con unos determinados compromisos manifiesta su relevancia. Muestra la seriedad de la identificación con el otro. Indica una superación del individualismo adolescente y expresa la firme opción de pertenecerse el uno al otro. Casarse es un modo de expresar que realmente se ha abandonado el nido materno para tejer otros lazos fuertes y asumir una nueva responsabilidad ante otra persona. Eso vale mucho más que una mera asociación espontánea para la gratificación mutua, que sería una privatización del matrimonio. El matrimonio como institución social es protección y cauce para el compromiso mutuo, para la maduración del amor, para que la opción por el otro crezca en solidez, concretización y profundidad, y a su vez para que pueda cumplir su misión en la sociedad. Por eso el matrimonio va más allá de toda moda pasajera y persiste. Su esencia está arraigada en la naturaleza misma de la persona humana y de su carácter social. Implica una serie de obligaciones, pero que brotan del mismo amor, de un amor tan decidido y generoso que es capaz de arriesgar el futuro. Numeral 132. Optar por el matrimonio de esta manera
expresa la decisión real y efectiva de convertir dos caminos en un único camino. Pase lo que pase y a pesar de cualquier desafío. Por la seriedad que tiene este compromiso público de amor, no puede ser una decisión apresurada, pero por esa misma razón tampoco se la puede postergar indefinidamente. Comprometerse con otro de un modo exclusivo y definitivo siempre tiene una cuota de riesgo y de osada apuesta. El rechazo de asumir este compromiso es egoísta, interesado, mezquino, no acaba de reconocer los derechos del otro y no termina de presentarlo a la sociedad como digno de ser amado incondicionalmente. Por otro lado, quienes están verdaderamente enamorados tienden a manifestar a los otros su amor, el amor concretizado en un matrimonio contraído ante los demás, con todos los compromisos que derivan de esta institucionalización. Es manifestación y resguardo de un sí que se da sin reservas y sin restricciones. Ese sí es decirle al otro que siempre podrá confiar, que no será abandonado cuando pierda atractivo, cuando hayan dificultades o cuando se ofrezcan nuevas opciones de placer o de intereses egoístas. Numeral 133. El amor de amistad unifica todos los aspectos de la vida matrimonial y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas. Por eso, los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos de palabras generosas. En la familia es necesario usar 3 palabras. Quisiera repetirlo. 3 palabras. Permiso, gracias, perdón. 3 palabras claves. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso, cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias, y cuando en una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir perdón, en esa familia hay paz y hay alegría. No seamos mezquinos en el uso de estas palabras, seamos generosos para repetirlas día a día, porque algunos silencios pasan a veces incluso en la familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. En cambio, las palabras adecuadas dichas en el momento justo protegen y alimentan el amor día tras día. Numeral 134. Todo esto se realiza en un camino de permanente crecimiento. Esta forma tan particular de amor que es el matrimonio está llamada a una constante maduración, porque hay que aplicarle siempre aquello que Santo Tomás de Aquino decía de la caridad. La caridad, en razón de su naturaleza, no tiene límite de aumento, ya que es una participación de la infinita caridad que es el Espíritu Santo. Tampoco por parte del sujeto se le puede prefijar un límite, porque al crecer la caridad, sobrecrece también la capacidad para un aumento superior. San Pablo exhortaba con fuerza: que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros. Y añade: en cuanto al amor mutuo, os exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando más y más, más y más. El amor matrimonial no se cuida ante todo hablando de la indisolubilidad como o repitiendo una doctrina, sino afianzándolo gracias a un crecimiento constante bajo el impulso de la gracia. El amor que no crece comienza a correr riesgos
y solo podemos crecer respondiendo a la gracia divina con más actos de amor, con actos de cariño más frecuentes, más intensos, más generosos, más tiernos, más alegres. El marido y la mujer experimentando el sentido de su unidad y lográndola más plenamente cada día. El don del amor divino que se derrama en los esposos es al mismo tiempo un llamado a un constante desarrollo de ese regalo de la gracia. Numeral 135. ¿No hacen bien algunas fantasías sobre un amor idílico y perfecto, privado así de todo estímulo para crecer? Una idea celestial del amor terreno olvida que lo mejor es lo que todavía no ha sido alcanzado, el vino madurado con el tiempo. Como recordaron los obispos de Chile, no existen las familias perfectas que nos propone la propaganda falaz y consumista. En ellas no pasan los años, no existe la enfermedad, el dolor ni la muerte. La propaganda consumista muestra una fantasía que nada tiene que ver con la realidad que deben afrontar en el día a día los jefes y jefas de hogar. Es más sano aceptar con realismo los límites, los desafíos o la imperfección y escuchar el llamado a crecer juntos, a madurar el amor y a cultivar la solidez de la unión, pase lo que pase. Numeral 136. El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar, pero supone un largo y esforzado aprendizaje. Varones y mujeres, adultos y jóvenes, tienen maneras distintas de comunicarse, usan un lenguaje diferente, se mueven con otros códigos, el modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el momento y muchos factores más pueden condicionar la comunicación. Además, siempre es necesario desarrollar algunas actitudes que son expresión de amor y hacen posible el diálogo auténtico. Numeral 137. Darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Esto requiere la ascesis de no empezar a hablar antes del momento adecuado. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente. Despojarse de toda prisa. Dejar a un lado las propias necesidades y urgencias. Hacer espacio. Muchas veces, uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas, sino ser escuchado. Tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Pero son frecuentes lamentos como estos. No me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa. Hablo y siento que está esperando que termine de una vez. Cuando hablo, intenta cambiar de tema o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. Numeral 138. Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su persona
de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Nunca hay que restarle importancia a lo que diga o reclame, aunque sea necesario expresar el propio punto de vista. Subyace aquí la convicción de que todos tienen algo que aportar, porque tienen otra experiencia de la vida, porque miran desde otro punto de vista, porque han desarrollado otras preocupaciones y tienen otras habilidades e intuiciones. Es posible reconocer la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones más hondas y el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de palabras agresivas. Para ello hay que tratar de ponerse en su lugar e interpretar el fondo de su corazón, detectar lo que le apasiona y tomar esa pasión como punto de partida para profundizar en el diálogo. Numeral 139. Amplitud mental, para no encerrarse con obsesión en unas pocas ideas y flexibilidad para poder modificar o completar las propias opiniones. Es posible que de mi pensamiento y del pensamiento del otro pueda surgir una nueva síntesis que nos enriquezca a los dos. La unidad a la que hay que aspirar no es uniformidad, sino unidad en la diversidad, o una diversidad reconciliada. En ese estilo enriquecedor de comunión fraterna, los diferentes se encuentran, se respetan y se valoran, pero manteniendo diversos matices y acentos que enriquecen el bien común. Hace falta liberarse de la obligación de ser iguales. También se necesita astucia para advertir a tiempo las interferencias que puedan aparecer, de manera que no destruyan un proceso de diálogo. Por ejemplo, reconocer los malos sentimientos que vayan surgiendo y relativizarlos para que no perjudiquen la comunicación. Es importante la capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar. Utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro. Aunque el contenido sea exigente, plantear los propios reclamos pero sin descargar la ira como forma de venganza y evitar un lenguaje moralizante que solo busque agredir, ironizar, culpar, herir. Muchas discusiones en la pareja no son por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas, pero poco trascendentes. Pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que se asume en el diálogo. Numeral 140. Tener gestos de preocupación por el otro y demostraciones de afecto. El amor supera las peores barreras cuando se puede amar a alguien o cuando nos sentimos amados por él. Logramos entender mejor lo que quiere expresar y hacernos entender. Superar la fragilidad que nos lleva a tener miedo al otro, como si fuera un competidor. Es muy importante fundar la propia seguridad en opciones profundas, convicciones o valores, y no en ganar una discusión o en que nos den la razón. Numeral 141. Finalmente reconozcamos que para que el diálogo valga la pena, hay que tener algo que decir, y eso requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura, la reflexión personal, la oración y la apertura a la sociedad. De otro modo, las conversaciones son aburridas e inconsistentes, cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una variedad de relaciones con otras personas. La vida familiar se vuelve endogámica y el diálogo se empobrece. Numeral 142. El Concilio Vaticano II enseña que este amor conyugal abarca el bien de toda la persona y por tanto
puede enriquecer con una dignidad peculiar las expresiones del cuerpo y del espíritu y ennoblecerlas como signos especiales de la amistad conyugal. Por algo será que un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural y el amor celeste encuentran los símbolos que buscan en el amor matrimonial, más que en la amistad, más que en el sentimiento filial o en la dedicación a una causa. Y el motivo está justamente en su totalidad. ¿Por qué entonces no detenernos a hablar de los sentimientos y de la sexualidad en el matrimonio? Numeral 143. Deseos, sentimientos, emociones. Esto que los clásicos tienen un lugar importante en el matrimonio. Se produce cuando otro se hace presente y se manifiesta en la propia vida. Es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, y esta tendencia tiene siempre señales afectivas básicas: el placer o el dolor, la alegría o la pena, la ternura o el temor. Son el presupuesto de la actividad psicológica más elemental. El ser humano es un viviente de esta tierra y todo lo que hace y busca está cargado de pasiones. Numeral 144. Jesús, como verdadero hombre, vivía las cosas con una carga de emotividad. Por eso le dolía el rechazo de Jerusalén. Y esta situación le arrancaba lágrimas. También se compadecía ante el sufrimiento de la gente. Viendo llorar a los demás, se conmovía y se turbaba. Y él mismo lloraba la muerte de un amigo. Estas manifestaciones de su sensibilidad mostraban hasta qué punto su corazón humano estaba abierto a los demás. Numeral 145. Experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión. Pero si los sentimientos son promovidos, buscados y a causa de ellos cometemos malas acciones, el mal está en la decisión de alimentarlos y en los actos malos que se siguen. En la misma línea, sentir gusto por alguien no significa de por sí que sea un bien. Si con ese gusto yo busco que esa persona se convierta en mi esclava, el sentimiento estará al servicio de mi egoísmo. Creer que somos buenos solo porque sentimos cosas es un tremendo engaño. Hay personas que se sienten capaces de un gran amor solo porque tienen una gran necesidad de afecto, pero no saben luchar por la felicidad de los demás y viven encerrados en sus propios deseos. En ese caso, los sentimientos distraen de los grandes valores y ocultan un egocentrismo que no hace posible cultivar una vida sana y feliz en familia. Numeral 146. Por otra parte, si una pasión acompaña al acto libre, puede manifestar la profundidad de esa opción. El amor matrimonial lleva a procurar que toda la vida emotiva se convierta en un bien para la familia y esté al servicio de la vida en común. La madurez llega a una familia cuando la vida emotiva de sus miembros se transforma en una sensibilidad que no domina ni oscurece las grandes opciones y los valores, sino que sigue a su libertad, brota de ella, la enriquece, la embellece
y la hace más armoniosa para bien de todos. Numeral 147. Esto requiere un camino pedagógico, un proceso que incluye renuncias. Es una convicción de la Iglesia que muchas veces ha sido rechazada como si fuera enemiga de la felicidad humana. Benedicto XVI recogía este cuestionamiento con gran claridad. La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Pero él respondía que, si bien no han faltado exageraciones o ascetismos desviados en el cristianismo, la enseñanza oficial de la Iglesia, fiel a las Escrituras, no rechazó el eros como tal, sino que declaró guerra a su desviación destructora, puesto que la falsa divinización del eros lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. Numeral 148. La educación de la emotividad y del instinto es necesaria, y para ello a veces es indispensable ponerse algún límite. El exceso, el descontrol, la obsesión por un solo tipo de placeres terminan por debilitar y enfermar el placer mismo y dañar la vida de la familia. De verdad, se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual significa orientarlas cada vez más a un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno familiar. No implica renunciar a instantes de intenso gozo, sino asumirlos como entretejidos con otros momentos de entrega generosa, de espera paciente, de cansancio inhabitable, de esfuerzo por un ideal. La vida en familia es todo eso y merece ser vivida entera. Numeral 149. Algunas corrientes espirituales insisten en eliminar el deseo para liberarse del dolor, pero nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano, que Él creó todo para que lo disfrutemos. Dejemos brotar la alegría ante su ternura cuando nos propone: hijo, trátate bien, no te prives de pasar un día feliz. Un matrimonio también responde a la voluntad de Dios siguiendo esta invitación bíblica. Alégrate en el día feliz. La cuestión es tener la libertad para aceptar que el placer encuentre otras formas de expresión en los distintos momentos de la vida, de acuerdo con las necesidades del amor mutuo. En ese sentido, se puede acoger la propuesta de algunos maestros orientales que insisten en ampliar la conciencia para no quedar presos en una experiencia muy limitada que nos encierre las perspectivas. Esa ampliación de la conciencia no es la negación o destrucción del deseo, sino su dilatación y su perfeccionamiento. Numeral 150. Todo esto nos lleva a hablar de la vida sexual del matrimonio. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Cuando se la cultiva y se evita su descontrol, es impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico. San Juan Pablo II rechazó que la enseñanza de la Iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano o que simplemente lo tolere por la necesidad misma de la procreación. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y no se trata de modo alguno de poner en cuestión esa necesidad. Numeral 151. A quienes temen
que en la educación de las pasiones y de la sexualidad se perjudique la espontaneidad del amor sexuado, San Juan Pablo II le respondía que el ser humano está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones, que es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón. Es algo que se conquista, ya que todo ser humano debe aprender con perseverancia y coherencia lo que es el significado del cuerpo. La sexualidad es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un lenguaje interpersonal, donde el otro es tomado en serio con su sagrado e inviolable valor. Así, el corazón humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad. En este contexto, el erotismo aparece como manifestación específicamente humana de la sexualidad. En él se puede encontrar el significado esponsalicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don. En sus catequesis sobre la teología del cuerpo humano enseñó que la corporeidad sexuada es no solo fuente de fecundidad y procreación, sino que posee la capacidad de expresar el amor, ese amor precisamente en el que el hombre persona se convierte en don. El más sano erotismo, si bien está unido a una búsqueda de placer, supone la admiración y por eso puede humanizar los impulsos. Numeral 152. Entonces, de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como un peso a tolerar por el bien de la familia, sino como un don de Dios que embellece el encuentro de los esposos, siendo una pasión sublimada por un amor que admira la dignidad del otro. Llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa que nos muestra de qué maravillas es capaz el corazón humano y así, por un momento, se siente que la existencia humana ha sido un éxito. Numeral 153. Dentro del contexto de esta visión positiva de la sexualidad, es oportuno plantear el tema en su integridad y con un sano realismo, porque no podemos ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías, de tal modo que pasa a ser cada vez más ocasión e instrumento de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. En esta época se vuelve muy riesgoso que la sexualidad también sea poseída por el espíritu venenoso del usa y tira. El cuerpo del otro es con frecuencia manipulado como una cosa que se retiene mientras brinda satisfacción y se desprecia cuando pierde atractivo. ¿Acaso se pueden ignorar o disimular las constantes formas de dominio, prepotencia, abuso, perversión y violencia sexual que son productos de una desviación del significado de la sexualidad y que sepultan la dignidad de los demás y el llamado al amor debajo de una oscura búsqueda de sí mismo? Numeral 154. No está de más recordar que, aún dentro del matrimonio, la sexualidad puede convertirse en fuente de sufrimiento y de manipulación. Por eso tenemos que reafirmar con claridad que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su situación actual y sus legítimos deseos no es un verdadero acto de amor y prescinde, por tanto, de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. Los actos propios de la unión sexual de los cónyuges responden a la naturaleza de la sexualidad querida por Dios, si son vividos de modo verdaderamente humano.
Por eso, San Pablo exhortaba que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él. Si bien él escribía en una época en que dominaba una cultura patriarcal, donde la mujer se consideraba un ser completamente subordinado al varón, sin embargo enseñó que la sexualidad debe ser una cuestión de conversación entre los cónyuges. Planteó la posibilidad de postergar las relaciones sexuales por un tiempo, pero de común acuerdo. Numeral 155. San Juan Pablo II hizo una advertencia muy sutil cuando dijo que el hombre y la mujer están amenazados por la insaciabilidad. Es decir, están llamados a una unión cada vez más intensa, pero el riesgo está en pretender borrar las diferencias y esa distancia inevitable que hay entre los dos, porque cada uno posee una dignidad propia e intransferible. Cuando la preciosa pertenencia recíproca se convierte en un dominio, cambia esencialmente la estructura de comunión en la relación interpersonal. En la lógica del dominio, el dominador también termina negando su propia dignidad y, en definitiva, deja de identificarse subjetivamente con el propio cuerpo, ya que le quita todo significado. Vive el sexo como evasión de sí mismo y como renuncia a la belleza de la unión. Numeral 156. Es importante ser claros en el rechazo de toda forma de sometimiento sexual. Por ello conviene evitar toda interpretación inadecuada del texto de la carta a los Efesios, donde se pide que las mujeres estén sujetas a sus maridos. San Pablo se expresa aquí en categorías culturales propias de aquella época, pero nosotros no debemos asumir ese ropaje cultural, sino el mensaje revelado que subyace en el conjunto de la perícopa. Retomemos la sabia explicación de San Juan Pablo II. El amor excluye todo género de sumisión, en virtud de la cual la mujer se convertiría en sierva o esclava del marido. La comunidad o unidad que deben formar por el matrimonio se realiza a través de una recíproca donación, que es también una mutua sumisión. Por eso se dice también que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. En realidad, el texto bíblico invita a superar el cómodo individualismo para vivir referidos a los demás, sujetos los unos a los otros. En el matrimonio, esta recíproca sumisión adquiere un significado especial y se entiende como una pertenencia mutua libremente elegida, con un conjunto de notas de fidelidad, respeto y cuidado. La sexualidad está de modo inseparable al servicio de esa amistad conyugal, porque se orienta a procurar que el otro viva en plenitud. Numeral 157. Sin embargo, el rechazo de las desviaciones de la sexualidad y del erotismo nunca debería llevarnos a su desprecio ni a su descuido. El ideal del matrimonio no puede configurarse solo como una donación generosa y sacrificada, donde cada uno renuncia a toda necesidad personal y solo se preocupa por hacer el bien al otro sin satisfacción alguna. Recordemos que un verdadero amor sabe también recibir del otro. Es capaz de aceptarse vulnerable y necesitado. No renuncia a acoger con sinceridad y feliz gratitud las expresiones corpóreas del amor en la caricia, el abrazo, el beso y la unión sexual. Benedicto XVI era claro al respecto.
Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Por esta razón, el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo descendente. No puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como don. Esto supone, de todos modos, recordar que el equilibrio humano es frágil, que siempre permanece algo que se resiste a ser humanizado y que en cualquier momento puede desbocarse de nuevo, recuperando sus tendencias más primitivas y egoístas. Numeral 158. Muchas personas que viven sin casarse no solo se dedican a su familia de origen, sino que a menudo cumplen grandes servicios en su círculo de amigos, en la comunidad eclesial y en la vida profesional. Muchos, asimismo, ponen sus talentos al servicio de la comunidad cristiana bajo la forma de la caridad y el voluntariado. Luego están los que no se casan porque consagran su vida por amor a Cristo y a los hermanos. Su dedicación enriquece extraordinariamente a la familia, en la iglesia y en la sociedad. Numeral 159. La virginidad es una forma de amar. Como signo, nos recuerda la premura del reino, la urgencia de entregarse al servicio evangelizador sin reserva, y es un reflejo de la plenitud del cielo donde ni los hombres se casarán ni la mujer tomarán esposo. San Pablo recomendaba, porque esperaba un pronto regreso de Jesucristo y quería que todos se concentraran solo en la evangelización. El momento es apremiante, sin embargo, dejaba claro que era una opinión personal o un deseo suyo, y no un pedido de Cristo. No tengo precepto del Señor. Al mismo tiempo reconocía el valor de los diferentes llamados. Cada cual tiene su propio don de Dios, unos de un modo y otros de otro. En este sentido, San Juan Pablo II dijo que los textos bíblicos nos dan fundamento ni para sostener la inferioridad del matrimonio, ni la superioridad de la virginidad o del celibato. En razón de la abstención sexual, más que hablar de la superioridad de la virginidad en todo sentido, parece adecuado mostrar que los distintos estados de vida se complementan de tal manera que uno puede ser más perfecto en algún sentido y otro puede serlo desde otro punto de vista. Alejandro Gales, por ejemplo, expresaba que en un sentido el matrimonio puede considerarse superior a los demás sacramentos, porque simboliza algo tan grande como la unión de Cristo con la Iglesia o la unión de la naturaleza divina con la humana. Numeral 160. Por lo tanto, no se trata de disminuir el valor del matrimonio en beneficio de la continencia, y no hay base alguno para una supuesta contraposición. Sí, de acuerdo con una cierta tradición teológica, se habla del estado de perfección. Se hace no a causa de la continencia misma, sino con relación al conjunto de la vida fundada sobre los consejos evangélicos. Pero una persona casada puede vivir la caridad en un altísimo grado. Entonces, llega a esa perfección que brota de la caridad mediante la fidelidad al espíritu de esos consejos. Esta perfección es posible y accesible a cada uno de los hombres. Numeral 161. La virginidad tiene el valor simbólico del amor que no necesita poseer al otro y refleja así la libertad del reino de los cielos. Es una invitación a los esposos para que vivan su amor conyugal en la perspectiva del amor definitivo a Cristo, como un camino común
hacia la plenitud del reino. A su vez, el amor de los esposos tiene otros valores simbólicos. Por una parte, es un peculiar reflejo de la Trinidad. La Trinidad es unidad plena, pero en la cual existe también la distinción. Además, la familia es un signo cristológico, porque manifiesta cercanía de Dios, que comparte la vida del ser humano, uniéndose a Él en la encarnación, en la cruz y en la resurrección. Cada cónyuge se hace una sola carne con el otro y se ofrece a sí mismo para compartirlo todo con Él hasta el fin. Mientras la virginidad es un signo escatológico de Cristo resucitado, el matrimonio es un signo histórico para los que caminamos en la tierra, un signo del Cristo terreno que aceptó unirse a nosotros y se entregó hasta darnos su sangre. La virginidad y el matrimonio son y deben ser formas diferentes de amar, porque el hombre no puede vivir sin el amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. Numeral 162. El celibato corre el peligro de ser una cómoda soledad, que da libertad para moverse con autonomía, para cambiar de lugares, de tareas y de opciones, para disponer del propio dinero, para frecuentar personas diversas según la atracción del momento. En ese caso, resplandece el testimonio de las personas casadas. Quienes han sido llamados a la virginidad pueden encontrar en algunos matrimonios un signo claro de la generosa e inquebrantable fidelidad de Dios a su alianza, que estimule sus corazones a una disponibilidad más concreta y oblativa. Porque hay personas casadas que mantienen su fidelidad cuando su cónyuge se ha vuelto físicamente desagradable o cuando no satisface las propias necesidades. A pesar de que muchas ofertas invitan a la infidelidad o al abandono. Una mujer puede cuidar a su esposo enfermo y allí, junto a la cruz, a dar el sí de su amor hasta la muerte. En ese amor se manifiesta de un modo deslumbrante la dignidad del amante, dignidad como reflejo de la caridad, puesto que es propio de la caridad amar, más que ser amado. También podemos advertir en muchas familias una capacidad de servicio oblativo y tierno ante hijos difíciles e incluso desagradecidos. Esto hace de esos padres un signo del amor libre y desinteresado de Jesús. Todo esto se convierte en una invitación a las personas célibes para que vivan su entrega por el reino con mayor generosidad y disponibilidad. Hoy, la secularización ha desdibujado el valor de una unión para toda la vida y ha debilitado la riqueza de la entrega matrimonial, por lo cual es preciso profundizar en los aspectos positivos del amor conyugal. Numeral 163. La prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por cuantos 5 o 6 décadas. Y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Quizás el cónyuge ya no está apasionado por un deseo sexual intenso que le mueva hacia la otra persona, pero siente el placer de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está solo, de tener un cómplice que conoce todo de su vida y de su historia y que comparte todo. Es el compañero en el camino de la vida, con quien se pueden enfrentar las dificultades
y disfrutar las cosas lindas. Eso también produce una satisfacción que acompaña al querer propio del amor conyugal. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos comprometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión del corazón que involucra toda la existencia. Así, en medio de un conflicto no resuelto, y aunque muchos sentimientos confusos den vueltas por el corazón, se mantiene viva cada día la decisión de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y de permanecer amando y perdonando. Cada uno de los dos hace un camino de crecimiento y de cambio personal en medio de ese camino de amor. Celebra cada paso y cada nueva etapa. Numeral 164. En la historia de un matrimonio, la apariencia física cambia, pero esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Alguien se enamora de una persona entera, con una identidad propia, no solo de un cuerpo, aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca deje de expresar de algún modo esa identidad personal que ha cautivado el corazón. Cuando los demás ya no puedan reconocer la belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla con el instinto del amor y el cariño no desaparece. Reafirma su decisión de pertenecerle, la vuelve a elegir y expresa esa elección en una cercanía fiel y cargada de ternura. La nobleza de su opción por ella, por ser intensa y profunda, despierta una forma nueva de emoción en el cumplimiento de esa misión conyugal, porque la emoción provocada por otro ser humano como persona no tiende de por sí al acto conyugal, adquiere otras expresiones sensibles, porque el amor es una única realidad, si bien con diversas dimensiones. Según los casos, una u otra puede destacar más. El vínculo encuentra nuevas modalidades y exige la decisión de volver a amasarlo una y otra vez, pero no solo para conservarlo, sino para desarrollarlo. Es el camino de construirse día a día, pero nada de esto es posible si no se invoca al Espíritu Santo, si no se clama cada día pidiendo su gracia, si no se busca su fuerza sobrenatural, si no se le reclama con deseo que derrame su fuego sobre nuestro amor para fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada nueva situación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.